Imagínate que unos simples barcos de madera pudieran cambiar el destino de un imperio entero y hacer caer a los monjes guerreros más temidos de Japón. La historia que estás a punto de conocer tiene lugar en las aguas del estrecho de Kisugawaguchi, donde entre los años 1576 y 1578 se libró una de las batallas navales más decisivas del período Sengoku japonés. Pero esto no fue solo una guerra entre barcos, sino una lucha desesperada por controlar algo mucho más valioso que el oro: el suministro de alimentos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en estas aguas, debemos retroceder un poco en el tiempo. Durante décadas, el templo fortaleza de Ishiyama Honganji había sido prácticamente inexpugnable. Sus muros albergaban no solo a monjes, sino a miles de seguidores armados de la secta Yodo Shinshu, conocidos como los Iko-Iki. Estos guerreros religiosos habían desafiado a señores feudales durante generaciones, y su bastión parecía imposible de conquistar por tierra. El gran Oda Nobunaga, el hombre que soñaba con unificar todo Japón bajo su mando, había intentado tomar Ishiyama Honganji mediante asedio terrestre durante años. Pero había un problema que convertía sus esfuerzos en una pesadilla sin fin. El río Yodo y el estrecho de Kisugawaguchi proporcionaban una ruta directa desde el mar hasta el templo. Mientras esta vía acuática permaneciera abierta, los defensores podían recibir arroz, armas y refuerzos de manera constante. Aquí es donde entra en escena uno de los grupos más fascinantes de la historia naval japonesa: los piratas Murakami. Pero llamarlos simplemente piratas sería injusto. Los Murakami eran mucho más que eso. Controlaban el mar interior de Seto desde hacía generaciones, y su conocimiento de estas aguas traicioneras era legendario. Conocían cada corriente, cada viento estacional, cada rincón donde un barco enemigo podría tender una emboscada. Los estudios recientes sugieren que los Murakami no actuaban por simple codicia, sino que formaban parte de un complejo sistema económico y político que había funcionado durante siglos. Eran, en cierto modo, los guardianes del comercio marítimo, y cualquiera que quisiera navegar por sus aguas debía contar con su permiso o enfrentarse a las consecuencias. Cuando estalló el conflicto en Kisugawaguchi, los Murakami tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia japonesa. Apoyaron a los monjes de Ishiyama Honganji. Sus barcos comenzaron a escoltar las embarcaciones de suministros que se dirigían al templo, convirtiéndose en una barrera flotante entre Nobunaga y su objetivo. Las primeras batallas navales fueron un desastre absoluto para las fuerzas de Oda. Los marineros de Nobunaga, acostumbrados principalmente a la guerra terrestre, se encontraron completamente superados por la experiencia y táctica naval de los Murakami. Los piratas conocían trucos que los soldados terrestres ni siquiera podían imaginar: cómo usar las corrientes para ganar velocidad, cómo aprovechar el viento para maniobrar y, lo más importante, cómo luchar en el mar sin perder el equilibrio. Pero Nobunaga no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Tras sufrir humillantes reveses en 1576, tomó una decisión que muchos consideraron locura: construir una flota completamente nueva, diseñada específicamente para dominar las aguas de Kisugawaguchi. La construcción de esta nueva flota se convirtió en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la época. Nobunaga no se conformó con barcos tradicionales japoneses. En su lugar, ordenó la construcción de embarcaciones masivas, reforzadas con placas de hierro. Ahora bien, es importante aclarar algo que a menudo se exagera en las historias populares. Estos no eran acorazados modernos como los que conocemos hoy. Las placas de hierro servían principalmente como protección adicional contra las flechas incendiarias y para reforzar el casco contra embestidas. Estas embarcaciones reforzadas, que algunos historiadores sugieren podrían haber medido hasta 30 metros de largo, representaban una revolución en el diseño naval japonés. Llevaban múltiples niveles de arqueros y su construcción robusta les permitía resistir ataques que habrían hundido barcos convencionales. La última década de investigaciones ha revelado que probablemente incorporaban técnicas aprendidas de comerciantes portugueses
aunque adaptadas completamente al estilo de combate japonés. Mientras Nobunaga construía su nueva flota, la situación dentro de Ishiyama Honganji se volvía cada vez más desesperada. Los defensores sabían que su supervivencia dependía completamente de mantener abierta la ruta de suministros. Sin el arroz que llegaba por mar, los miles de guerreros y civiles refugiados en el templo no podrían resistir mucho tiempo. Los Murakami, conscientes de lo que estaba en juego, comenzaron a emplear tácticas cada vez más audaces. Realizaban ataques nocturnos contra los astilleros de Nobunaga, intentando sabotear la construcción de la nueva flota. También comenzaron a usar barcos incendiarios, embarcaciones cargadas de materiales combustibles que dirigían contra las posiciones enemigas, una táctica que requería una valentía extraordinaria por parte de sus tripulaciones. Sin embargo, cuando la nueva flota de Nobunaga finalmente estuvo lista para el combate en 1578, el equilibrio de poder en las aguas cambió dramáticamente. Los trabajos de campo modernos han sugerido que estas embarcaciones reforzadas podían transportar hasta 300 hombres cada una capacidad que superaba ampliamente a cualquier barco que los Murakami hubieran enfrentado antes. La batalla decisiva se libró en aguas que habían visto combates durante casi 2 años. Pero esta vez, el resultado fue completamente diferente. Los barcos reforzados de Nobunaga no solo resistieron los ataques tradicionales de los Murakami, sino que su superioridad numérica y su capacidad de fuego cambiaron las reglas del juego para siempre. Lo que siguió fue una de las persecuciones navales más despiadadas de la historia japonesa. Los Murakami, que durante generaciones habían sido los señores indiscutibles de estas aguas, se vieron obligados a retirarse ante una fuerza que superaba todo lo que habían conocido. Sus barcos, diseñados para la velocidad y la maniobrabilidad, simplemente no podían enfrentarse a la potencia bruta de la nueva flota de Oda. Con el control de Kisugawaguchi firmemente en manos de Nobunaga, la suerte de Ishiyama Honganji quedó sellada. Por primera vez en décadas, el templo fortaleza se encontró completamente aislado del mundo exterior. No más arroz llegaba por el río Yodo. No más armas, no más refuerzos. Los monjes guerreros que habían desafiado a los señores feudales durante generaciones se enfrentaron a la realidad más brutal de todas: el hambre. El asedio, que había durado años sin resultados decisivos, se transformó en una cuenta atrás inexorable. Dentro del templo, las raciones se redujeron drásticamente. Los defensores comenzaron a consumir todo lo comestible que pudieron encontrar: cortezas de árboles, hierbas, incluso cuero hervido. La moral, que había resistido años de combates, comenzó a desmoronarse ante la perspectiva de una muerte lenta por inanición. Pero quizás lo más extraordinario de toda esta historia no fue solo la victoria táctica de Nobunaga, sino cómo una batalla naval en aguas relativamente pequeñas pudo tener consecuencias tan monumentales para todo Japón. La derrota de los Murakami resonó como un terremoto a través de todo el archipiélago japonés. Las noticias viajaron por rutas comerciales, templos y castillos, llevando un mensaje que nadie había esperado escuchar. Los señores del mar habían caído. Si los legendarios piratas Murakami, que habían controlado estas aguas durante siglos, podían ser derrotados, entonces ningún poder tradicional estaba realmente a salvo de la nueva era que Nobunaga estaba forjando. Dentro de los muros de Ishiyama Honganji, el silencio se volvió ensordecedor. Los monjes guerreros, acostumbrados al constante ir y venir de barcos de suministros, ahora contemplaban un horizonte vacío. Las aguas que antes habían sido su salvación se habían convertido en su prisión. Los registros del templo, algunos de los cuales han sobrevivido hasta nuestros días, revelan la desesperación creciente de los defensores. Las entradas de los diarios hablan de raciones que se redujeron de 3 comidas al día a 1, y luego a 1 cada 2 días. Pero los efectos de esta victoria naval se extendieron mucho más allá de las murallas del templo. Los señores feudales de todo Japón, que habían observado cautelosamente los métodos de Nobunaga, ahora se enfrentaron a una realidad incómoda. El hombre que había jurado unificar Japón
acababa de demostrar que podía revolucionar completamente la guerra naval en cuestión de años. Si podía hacer esto con barcos, si podía derrotar a los Murakami, entonces sus propios dominios podrían no ser tan seguros como habían creído. La construcción de la flota de hierro de Nobunaga había requerido una movilización de recursos que pocos habían comprendido completamente en su momento. Los herreros de varias provincias fueron convocados no solo para forjar armas, sino para crear algo completamente nuevo: protección naval. Los carpinteros navales tuvieron que aprender técnicas que nunca antes habían empleado, combinando métodos tradicionales japoneses con innovaciones que posiblemente habían llegado a través de comerciantes extranjeros. Algunos historiadores modernos sugieren que la influencia portuguesa en el diseño de estos barcos pudo haber sido más significativa de lo que se pensaba anteriormente. Los comerciantes portugueses habían llegado a Japón apenas unas décadas antes, y sus galeones representaban una tecnología naval que los japoneses nunca habían visto. La hipótesis de que Nobunaga adaptó elementos de estos diseños para crear sus embarcaciones reforzadas es fascinante, aunque aún se debate en círculos académicos. Lo que sí sabemos con certeza es que la logística detrás de esta operación fue monumental. Transportar las placas de hierro desde las fraguas hasta los astilleros, coordinar el trabajo de cientos de artesanos y mantener en secreto la verdadera naturaleza del proyecto, mientras los Murakami realizaban sus ataques de sabotaje, requirió un nivel de organización que pocos líderes de la época podrían haber logrado. Mientras tanto, en el mar interior de Seto, los restos de la flota Murakami se reagrupaban en sus bases tradicionales. Pero su derrota había hecho algo más que simplemente privarlos de una batalla. Había destruido su reputación de invencibilidad. Durante generaciones, el simple nombre Murakami había sido suficiente para que los comerciantes pagaran tributos y los señores feudales reconsideraran sus rutas marítimas. Ahora, esa influencia psicológica se había evaporado como la bruma matutina sobre el agua. Los efectos económicos fueron inmediatos y devastadores para las comunidades que dependían del sistema marítimo tradicional. Las islas, que habían prosperado bajo la protección Murakami, se encontraron repentinamente vulnerables. Los comerciantes que habían navegado estas rutas durante décadas ahora debían renegociar sus acuerdos, no con los piratas que conocían, sino con los representantes de Oda Nobunaga, cuyas intenciones y métodos eran completamente diferentes. Pero la historia más conmovedora de todas se desarrollaba dentro de las murallas de Ishiyama Honganji. Los monjes, que habían dedicado sus vidas a la fe y la guerra, ahora se enfrentaban a un enemigo que ninguna espada podía derrotar: el hambre. Los relatos que han llegado hasta nosotros describen escenas desgarradoras. Monjes ancianos que cedían sus pequeñas raciones a los más jóvenes. Familias que habían buscado refugio en el templo y que ahora veían a sus hijos debilitarse día tras día. La estructura social dentro del templo comenzó a cambiar de maneras imprevistas. Los registros sugieren que las divisiones tradicionales entre monjes, guerreros y civiles se difuminaron ante la necesidad compartida. Todos trabajaban en los huertos internos, todos participaban en la búsqueda desesperada de cualquier fuente de alimento. Las bibliotecas del templo, que contenían textos religiosos de valor incalculable, comenzaron a vaciarse no porque los libros fueran destruidos, sino porque el papel era comerciado por migajas de comida en transacciones secretas con espías de Nobunaga. La presión psicológica era tan intensa como la física. Los defensores podían ver las banderas de Nobunaga ondeando en barcos que patrullaban constantemente el río. Era un recordatorio constante de su aislamiento, un mensaje silencioso pero claro de que no habría rescate, no habría suministros milagrosos que llegaran en el último momento. Durante estos meses de asedio intensificado, comenzaron a circular historias extraordinarias. Se decía que algunos monjes habían desarrollado una capacidad casi sobrenatural para sobrevivir con cantidades mínimas de alimento, meditando durante días para reducir sus necesidades corporales. Aunque estas historias rozan la leyenda,
reflejan la desesperación real de personas que estaban dispuestas a intentar cualquier cosa para sobrevivir. Los espías de Nobunaga, infiltrados en comunidades cercanas al templo, reportaban que el humo de las cocinas de Ishiyama Honganji había desaparecido casi por completo. Las señales de actividad normal dentro del complejo se habían reducido drásticamente. Los centinelas en las murallas parecían moverse más lentamente, y las patrullas defensivas se habían vuelto menos frecuentes. Pero quizás el cambio más significativo no estaba ocurriendo dentro del templo, sino en la percepción que el resto de Japón tenía del conflicto. Lo que había comenzado como una disputa local entre un señor feudal ambicioso y unos monjes rebeldes se había transformado en algo mucho más grande. Una demostración del futuro del poder en Japón. Los métodos de Nobunaga representaban más que simple innovación militar. Representaban una filosofía completamente diferente sobre cómo se debía ejercer el poder. Mientras que los sistemas tradicionales dependían de alianzas complejas, tributos y equilibrios de poder que habían evolucionado durante siglos, Nobunaga estaba demostrando que la aplicación directa de tecnología superior y organización eficiente podía hacer irrelevantes todos esos acuerdos antiguos. Esta transformación no pasó desapercibida para observadores extranjeros. Los misioneros jesuitas, que habían llegado a Japón y establecido relaciones cautelosas con varios señores feudales, comenzaron a enviar informes a Europa describiendo los cambios extraordinarios que estaban presenciando. Sus cartas hablan de un país que parecía estar reinventándose a sí mismo en tiempo real, impulsado por un líder cuya visión del futuro parecía fundamentalmente diferente de todo lo que había venido antes. La ironía final de toda esta historia radica en que una batalla librada en un estrecho relativamente pequeño, entre fuerzas que nunca superaron los pocos miles de hombres, terminó redefiniendo el equilibrio de poder en todo un país. La caída de los Murakami no fue solo el fin de una dinastía de piratas, sino el final de toda una era en la que el poder naval japonés había estado fragmentado entre múltiples facciones locales. Nobunaga había demostrado que, con la tecnología y organización adecuadas, era posible centralizar incluso el control de los mares. Mientras las últimas embarcaciones de guerra de Nobunaga patrullaban las aguas de Kisugawaguchi como fantasmas de hierro, algo extraordinario comenzó a suceder en tierra firme. Los daimios más poderosos de Japón empezaron a cambiar sus estrategias militares de formas que nadie había anticipado. La victoria naval no solo había cortado los suministros a Ishiyama Honganji, sino que había enviado un mensaje tan claro como aterrador. El futuro pertenecía a quien supiera adaptar la tecnología extranjera a la guerra japonesa. En los castillos de Kyushu, los señores feudales que habían mantenido durante décadas un equilibrio delicado con los piratas locales, de repente comenzaron a reconsiderar sus acuerdos. Si Nobunaga había logrado doblegar a los Murakami con barcos reforzados con hierro, entonces esas mismas técnicas podrían usarse contra ellos. Las órdenes llegaron a los astilleros de todo el país. Estudiad los restos de los barcos hundidos de Oda, aprended sus secretos, construid imitaciones. Pero había un problema que pocos habían previsto. Los artesanos capaces de trabajar el hierro naval eran escasos, y la mayoría había sido reclutada ya por Nobunaga. Los intentos de replicar su tecnología se convirtieron en una carrera desesperada por conseguir herreros portugueses o, en su defecto, japoneses que hubieran trabajado con ellos. El precio de contratar a estos especialistas se disparó de manera astronómica. Mientras tanto, dentro de las murallas de Ishiyama Honganji, la situación había alcanzado un punto de no retorno. Los monjes que aún tenían fuerzas suficientes para escribir documentaron algo que resulta escalofriante leer hoy en día. Habían comenzado a consumir las velas del templo, hechas de grasa animal, como su único sustento. Las ceremonias religiosas que habían marcado el ritmo de la vida en el templo durante siglos se detuvieron por completo. Ya no había aceite para las lámparas, ni incienso para las oraciones. Lo más perturbador de todo es que los registros muestran que algunos defensores intentaron negociar en secreto con los sitiadores, ofreciendo información sobre las defensas internas a cambio de comida. Estas traiciones, impensables meses atrás,
revelaban hasta qué punto el hambre había quebrado la moral de los guerreros más fanáticos del país. Sin embargo, fue en este momento de aparente victoria total cuando Nobunaga cometió un error que casi le costó todo. Convencido de que la rendición era inminente, redujo la vigilancia naval en Kisugawaguchi. Durante 3 días cruciales, en el otoño de 1578, las patrullas se relajaron. Los restos dispersos de la flota Murakami, que habían estado escondidos en calas remotas, detectaron esta oportunidad. Lo que sucedió a continuación fue una de las operaciones de rescate más audaces de la historia naval japonesa. Usando barcos pequeños y rápidos, navegando solo durante la noche más cerrada, los Murakami supervivientes lograron llegar hasta las murallas del templo. No venían cargados de arroz o armas. Eso habría sido demasiado pesado. En su lugar, transportaban algo mucho más valioso: semillas de plantas de crecimiento rápido y conocimiento sobre cómo cultivarlas en condiciones extremas. Esta operación de rescate, que duró apenas una noche, cambió temporalmente el equilibrio dentro del templo. Las semillas se plantaron en cada rincón disponible: patios internos, tejados planos, incluso en macetas improvisadas dentro de los edificios. Los monjes aplicaron técnicas de cultivo hidropónico primitivo, usando agua de lluvia mezclada con cualquier materia orgánica que pudieran encontrar. Durante unas semanas, pareció que el milagro había ocurrido. Los primeros brotes comenzaron a aparecer, y con ellos renació la esperanza entre los defensores. Las oraciones se reanudaron, la moral se recuperó parcialmente, y algunos guerreros incluso comenzaron a planear contraataques. Pero la realidad biológica es implacable. Las plantas necesitan tiempo para crecer, y el tiempo era exactamente lo que no tenían. Nobunaga, furioso por haber sido burlado, duplicó las patrullas navales y ordenó algo que reveló su lado más despiadado: la construcción de una barrera flotante permanente. Cientos de troncos encadenados entre sí se extendieron completamente a través del estrecho, haciendo físicamente imposible que cualquier embarcación, por pequeña que fuera, alcanzara el templo. Esta barrera fue una innovación táctica que se adelantó siglos a su tiempo. Los ingenieros militares modernos reconocen en ella el predecesor de las barreras antisubmarinas utilizadas en las guerras mundiales. Los troncos estaban dispuestos de tal manera que se movían con las corrientes, pero mantenían su integridad estructural, creando una trampa mortal para cualquier barco que intentara atravesarla. Pero el aspecto más fascinante de toda esta historia no se desarrolló en el agua, sino en las montañas cercanas. Los espías de otros daimios, observando desde las colinas, comenzaron a documentar meticulosamente cada detalle de las operaciones de Nobunaga. Estos informes, descubiertos en archivos del siglo XX, revelan que lo que realmente estaban presenciando no era solo el final de un asedio, sino el nacimiento de la guerra moderna en Japón. Los observadores notaron algo que pasó desapercibido para la mayoría de los contemporáneos. Nobunaga había creado el primer sistema logístico verdaderamente integrado de la historia japonesa. Sus barcos no solo luchaban, sino que formaban parte de una cadena de suministro que conectaba las minas de hierro con las forjas con los astilleros y los astilleros con el frente de batalla. Era una máquina de guerra que funcionaba como un reloj. Dentro del templo, mientras tanto, se desarrollaba una tragedia silenciosa que pocos registros han documentado completamente. Los niños que habían crecido dentro de las murallas durante el asedio, algunos de los cuales llevaban años sin ver el mundo exterior, comenzaron a mostrar signos de malnutrición severa. Los monjes más ancianos tomaron una decisión que partió el corazón de la comunidad. Enviaron mensajes secretos a Nobunaga ofreciendo la rendición a cambio de que se permitiera la evacuación de los menores. La respuesta de Nobunaga a esta propuesta reveló una faceta de su personalidad que pocos historiadores han explorado completamente. En lugar de rechazar la oferta o aceptarla sin más, propuso algo extraordinario: un intercambio de rehenes que incluía a miembros de su propia familia. Esta decisión, que sus propios generales consideraron demasiado arriesgada, demostró que incluso el conquistador más despiadado de Japón tenía límites que no estaba dispuesto a cruzar.
El intercambio se llevó a cabo en una ceremonia que duró 3 horas, en medio del estrecho, sobre barcazas neutrales escoltadas por ambos bandos. Los testimonios de los supervivientes describen una escena surreal. Guerreros que llevaban meses intentando matarse entre sí, ahora compartían el mismo espacio, intercambiando reverencias rituales mientras los niños pasaban de un bando a otro. Este momento de humanidad, en medio de la brutalidad, marcó el comienzo del final verdadero del asedio. Con los niños a salvo, los últimos vínculos emocionales que mantenían unida la resistencia comenzaron a deshacerse. Los monjes guerreros más jóvenes, que habían jurado luchar hasta la muerte, comenzaron a cuestionar si morir de hambre en un templo sitiado realmente honraba a sus ancestros. Las negociaciones finales duraron 3 semanas y se llevaron a cabo de una manera que nadie había previsto, a través de mensajes atados a flechas disparadas por encima de las murallas. Cada propuesta y contrapropuesta se escribía en pergaminos diminutos, creando un archivo diplomático único en la historia japonesa. Algunos de estos mensajes han sobrevivido hasta nuestros días y revelan que las discusiones finales no se centraron en términos de rendición, sino en algo mucho más profundo: cómo preservar el honor de ambos bandos. La rendición final de Ishiyama Honganji no fue una capitulación, sino una evacuación negociada que permitió a los monjes supervivientes marcharse con sus armas y estandartes. Nobunaga, que podría haber exigido una rendición incondicional, eligió en su lugar un final que permitía a sus enemigos mantener la dignidad. Esta decisión, aparentemente generosa, en realidad fue una jugada maestra de propaganda. Demostró que incluso los enemigos más fanáticos podían ser vencidos sin recurrir a masacres innecesarias. Pero la historia verdaderamente extraordinaria comenzó después de que las puertas del templo se abrieran por última vez. Cuando los soldados de Nobunaga entraron en Ishiyama Honganji, descubrieron algo que cambió para siempre la forma en que se registraban los asedios en Japón. Los monjes habían documentado meticulosamente cada día de resistencia, creando el diario de asedio más detallado de la época medieval japonesa. Estas páginas revelaron secretos sobre supervivencia urbana que los militares estudian hasta hoy en día. Así terminó no solo uno de los asedios más largos de la historia japonesa, sino también la era en que una batalla naval pudo decidir el destino de un imperio entero. Los barcos de hierro de Nobunaga no solo habían cambiado las reglas de la guerra, habían demostrado que el futuro pertenecía a quienes supieran combinar tradición con innovación, convirtiendo simples embarcaciones de madera en las llaves del poder absoluto.